continuación, Reporte Estelar. Programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo puede ser presenciado por menores de edad bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Programa de producción nacional. Muy buenas noches, sean bienvenidos a Reporte Estelar. Stephanie de Sousa les acompaña durante la próxima media hora. El día de hoy vamos a estar conversando sobre las modificaciones que se han hecho al currículo escolar. Usted puede hacer sus comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @reporte_GB, con la etiqueta del día de hoy, Reporte Currículo. Y hemos invitado a nuestro estudio un experto en materia educativa. Él es el señor Alexis Ramírez, asesor de FENASOPADRES, la Federación Nacional de Padres y Representantes, y también coordinador de la ONG Excubitus, Derechos Humanos en Educación. Bienvenido, gracias por venir. Buenas, Sosa, ¿cómo estás? Señor Alexis, quisiera comenzar preguntándole lo siguiente, y es: ¿en qué consiste el currículo escolar? Muchas personas nos preguntan a diario a través de nuestras redes sociales que no manejan bien de qué se trata este término. Sí, claro, hay mucha confusión en lo que es eso, porque se cree que el currículum es solamente el conjunto de materias que se dan en una escuela, pero el currículum es algo más estructurado. El currículum es cuál es la finalidad que persigue la educación, cuáles son los medios que se utilizan para conseguir esos fines, cuál es la tecnología inclusive que se utiliza para eso, cómo se organiza la escuela para dictar esa educación, y por último la parte más importante, que es cómo se evalúa el progreso de la educación, porque eso es lo que permite hacer una retroalimentación y tomar los correctivos donde haya que tomarlo. Eso es lo que es el currículum. Hay, aparte de eso, los contenidos, los programas, que son ya en sí las materias que se dan, claro, y cuál es el contenido de cada una de esas materias, cuáles son los objetivos y las metas que se quieren alcanzar con esas materias. Eso es lo que es el currículum. Ahora, este tema no es reciente, ¿no? Tiene más de 3 años, donde las autoridades del gobierno nacional ya habían comentado que se iba a iniciar un proceso de modificación de todo lo que es la formación en el sistema escolar venezolano. En este momento, donde ya se encuentra legalmente instruido que se va a modificar lo que son y las materias que se imparten en primaria, usted nos señalaba que también en secundaria se va a iniciar este proceso de modificación. ¿Nos puede detallar puntualmente qué es lo que se está haciendo en este momento? Mira, eso no viene de hace 3 años, viene de mucho más atrás. En realidad el currículum necesita una reforma, porque el último currículum oficial que tenemos data de los años 70. Claro. Entonces, obviamente que hay que hacerle una modificación, porque ha cambiado todo desde los 70 hasta acá. La última tentativa que hubo de cambiar el currículum fue en el año 2007, donde se pretendió instaurar un currículum parecido a lo que están haciendo ahora, y que fue rechazado tanto por la sociedad civil como por los padres y representantes, y por último los docentes, porque tenía una gran carga ideológica, y lo que tenía era una gran carga propagandística hacia una cierta y determinada opción política. Eso, hubo un movimiento muy fuerte de la sociedad civil, y se logró detener esa implantación de ese currículum, y no solamente eso, sino que le costó el puesto al ministro que lo sacaron, que en ese tiempo era el hermano del difunto presidente. Después de eso no se volvió a hablar del currículum, sino hasta ahora, que bajo la excusa, decimos, de la consulta por la calidad educativa, sí, aparece nuevamente esta transformación del currículum. Pero si usted ve los resultados de la consulta por la calidad educativa, que nosotros adversamos en su momento también, el 50% dice que hay que mejorar la calidad de los docentes, que es donde está en realidad el serio problema que tiene la educación. Y solamente un 10% decía que había que cambiar el currículum. Entonces, no entendemos por qué de buenas a primeras, de una manera muy improvisada, de una manera que carece de profesionalismo, se pretende hacer esta transformación curricular, cambiando pero de una manera radical cómo se maneja la educación en educación básica.
Es tanto así que la resolución que sale, porque nosotros insistimos en eso, porque desde hace 2 años cuando empezaron a circular estos documentos, de los cuales hay 6 versiones, y de esas 6 versiones, la segunda versión tiene 2 versiones, nosotros esperábamos y requeríamos que se nos diera una versión oficial de esto. Cuando sale la versión oficial, nos damos cuenta de que están cambiando exactamente todo. Claro. Tanto de una manera total y absolutamente improvisada. Los países... De eso vamos a estar hablando en tan solo minutos, de cuáles han sido esas modificaciones, sobre todo en las materias que se deben impartir. Pero nuestro compañero Carlos Peñalosa también pudo consultar la posición de algunas organizaciones no gubernamentales, quienes también han manifestado preocupación por lo que es la modificación de este currículo escolar. Carlos. Así es, el presidente de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri rechazó la implementación del nuevo diseño curricular en educación media, ya que a su juicio no fue consultado con las universidades del país ni se cuenta con la infraestructura necesaria para su aplicación. Esta resolución genera un gravísimo daño en nuestros jóvenes. Primero, porque tú no puedes improvisar en educación. Esto tiene que tener un grado de consulta. Así tú tengas allí en esas resoluciones la última erudición en tecnología, en innovación y en creatividad. Tú necesitas de unos formadores, de unos maestros que son los que te van a dar esos contenidos. Eso no existe. No existe porque no fueron informadas las universidades. Para tú hacer un cambio curricular de esa magnitud, tú tienes que cambiar también el currículum de los maestros que estás formando. En un pésimo manejo, improvisado, pirata, sin ningún tipo de contenido acertado, pues mezclan materias que no pueden ser mezcladas, que tienen que tener su peso específico. Un niño que no recibe física y química adecuadamente, ese es un niño que no va a poder ser médico. Pero yo quiero llamar la atención, especialmente porque el peor crimen que se está cometiendo con eso es contra los niños de los sectores populares. Y es donde hay más conciencia. El 80% de los niños venezolanos va a la educación pública oficial venezolana. Y esa es una educación con una infraestructura en ruinas, con una carrera docente totalmente quebrada y sin programas de alimentación. Aquí los niños se están muriendo en las escuelas. Carri recordó que en días pasados acudieron a la Nunciatura Apostólica para denunciar la implementación de este diseño curricular, agregando que en próximos días esperan acudir a otras instancias internacionales como la UNICEF. Aporte que podemos hacer el tema en desarrollo y con ello los invitamos a seguir disfrutando de Reporte Estelar. Gracias, Carlos, por este aporte. Señor Alexis, quisiera comentar, aprovechando las declaraciones de Antonio de Carri, si usted está de acuerdo con lo que él está señalando. Y voy un poco más allá de lo que menciona Antonio. No solamente es que es improvisado, sino que además es violatorio de los derechos humanos, porque si algo está desarrollado tanto en toda la legislación de derechos humanos y en nuestra Constitución y en nuestras leyes, es el derecho a la participación. En la Ley Orgánica de Administración Pública se establece cómo se debe consultar cualquier norma que afecte los derechos sociales como este. Claro. Bueno, aquí no se hizo nada de lo que se establece, ni en la Constitución ni en las leyes. O sea, se violó el derecho a la participación. Lo que son los actores de la educación, los docentes, los estudiantes y los padres y representantes, quedaron fuera de lo que es una consulta seria, una consulta como la establece la ley, para opinar sobre este aspecto. Por eso cuando Antonio dice que es improvisado y que está fuera de la participación, mira, estoy totalmente de acuerdo con él, y más aún, él señala que se está haciendo un daño a nuestros muchachos ahora, y yo pienso que es mucho más allá, porque no es solamente a nuestros niños, sino a las generaciones futuras que van a sufrir con esta transformación improvisada y poco profesional que se está haciendo. En este momento vamos a presentar un material de nuestra compañera Ana Karina Santos, porque las unidades educativas privadas de los Altos Mirandinos ya se preparan para modificar este currículo escolar de acuerdo a lo publicado en el Ministerio de Educación. Cuéntanos, Ana. Agradecemos el presente contacto con el estudio de Reporte Estelar. A mi lado se encuentra Virginia González, subdirectora de la Unidad Educativa Tomás de Jesús Quintero, ubicada en el municipio Carrizal, en los Altos Mirandinos, quien nos ofrecerá sus apreciaciones en relación a la modificación curricular. Veamos.
Bueno, recordemos que la transformación curricular nace de la consulta hecha por los entes gubernamentales en el año 2014, ¿sí? Luego, este año escolar, según las orientaciones pedagógicas de 2016-2017, quedan establecidos claramente los pasos a seguir para cumplir esa transformación curricular. Cabe destacar de igual manera que los colegios nacionales, las instituciones nacionales ya están trabajando con la transformación curricular, que no es más que el fusionamiento de 3 áreas importantes, las áreas de formación de ciencias naturales, que vienen a ser química, física y biología. Desventajas, ventajas de esta transformación curricular, sí existe. Una de las ventajas que tenemos es que el niño va a estar trabajando por proyectos. Una de las desventajas que tenemos es que debemos apegarnos claramente cómo están los pasos, y quisiéramos que sea el mismo Ministerio de Educación que nos den los lineamientos, los pasos a seguir, cómo lo vamos a lograr, porque los profesores pues obviamente se sienten abrumados en un solo profesor dando las 3 áreas de formación. Bien, estas han sido parte de las declaraciones de Virginia González, subdirectora de la Unidad Educativa Tomás de Jesús Quintero, ubicada en el municipio Carrizal, quien además informó que desde enero de 2017 estarán dando cumplimiento a la modificación curricular. De esta manera y con este aporte despedimos nuestro contacto con el estudio de Reporte Estelar. Gracias, Ana Karina. Y señor Alexis, quisiera consultarle, como dice la directora de este centro educativo, ¿realmente usted considera que hay ventajas de esta modificación, ya que a partir pues del próximo año escolar va a ser de forma obligatoria también para la educación privada? Bueno, yo no lo llamaría ventaja, porque ahí la primera desventaja que tiene es que a mitad del año escolar, ahorita acaba de terminar el primer lapso, sí, y entonces es en el primer lapso donde empieza la modificación, porque la resolución acaba de salir en este momento. Claro. Entonces, ¿qué hace usted con los niños que estudiaron según el modelo viejo en ese primer lapso? ¿Qué va a pasar con las notas? ¿Qué va a pasar con las evaluaciones? O sea, volvemos otra vez a la improvisación. Y lo del trabajo por proyecto, sí, el trabajo por proyecto se utiliza aquí en primaria desde hace un cierto tiempo, pero no es lo mismo la primaria que la secundaria. En secundaria el trabajo por proyecto tiene que ser muy bien preparado, y tiene usted que coordinarlo con las universidades, porque en este momento, de cada 10 muchachos que entran a la universidad en carreras científicas y técnicas, 6 muchachos fracasan y salen de la universidad en el primer año. O sea, eso es un problema grave. Claro. La nota media en educación básica ahorita es 11 puntos, la nota promedio nacional. Entonces, esta transformación curricular no solamente no va a solucionar estos problemas, sino definitivamente los va a agravar, porque si ahorita tenemos un déficit de más o menos 300.000 docentes que faltan en física, química, matemática, todo esto, usted no lo puede reparar eso diciendo, bueno, ahora este docente va a dar todas estas materias que las voy a poner juntas. O sea, ahora no hay asignaturas, sino áreas de formación. Entonces yo tengo ciencias naturales, claro, que tiene física, química, biología, astronomía, ciencias pachamámicas. O sea, hay una cantidad de aspectos que se hablan en esas ciencias naturales que no todos los docentes están capacitados para darlo. Entonces ahora vamos a tener un mayor déficit de docentes, porque cualquier docente no puede dar todo ese tipo de materia, no puede manejar, claro, un proyecto que maneje todo ese tipo de materia. Entonces, los problemas, o sea, la ventaja no las tiene. La desventaja mayor es que se van a agravar los problemas que tenemos ahorita. Ahora bien, la Federación Venezolana de Maestros en el Estado Mérida también se pronunció sobre este tema, y nuestro compañero Elvis Rivas nos presenta a continuación los detalles. ¿Qué tal, amigos de Globovisión? El día de hoy me encuentro con el profesor Ramón Alí Contreras y representantes de la Federación Venezolana de Maestros, y quienes fijan posición en torno al nuevo diseño curricular. El nuevo diseño curricular hace que el alumno deje de pensar, de analizar, de un pensamiento libre y democrático, porque el maestro va perdiendo la capacidad sobre su cátedra. Está perdiendo la libertad de cátedra, que es la libertad del conocimiento, que todos los niños, adolescentes y jóvenes tienen el derecho de conocer todas las corrientes ideológicas del mundo. Jamás puede dar resultados de desarrollo para un país una educación de esas condiciones cuando desaparece el pensamiento lógico de la persona.
Y entonces no hay pensamiento, no hay investigación. La matemática prácticamente desaparece, química, física y biología lo concentran todo en una sola área de conocimiento. Por otra parte, profesor, ¿cuáles son las expectativas en materia laboral, salarial de los docentes para el próximo año 2017? Bueno, ¿cuál es el balance de este año? Bueno, nosotros solamente queremos desearle en lo que ustedes puedan celebrar una Navidad con su familia para ser felices. Y un próspero año nuevo, como es la costumbre darla. Pero para el próximo año está caótica la situación para el docente. Primero, ya no tiene la oportunidad de comprar libros, menos una computadora, nada que lo haga a él mejor profesor, mejor maestro. Bien, muchísimas gracias al profesor Ramón Alí Contreras y a los representantes de la Federación Venezolana de Maestros, quienes enviaron un mensaje de fe y esperanza a los venezolanos en estas Navidades. Con esta información retornamos a los estudios. Seguimos acá en Reporte Estelar conversando sobre las consecuencias que puede tener la modificación del currículo escolar, y nuestro compañero Carlos Peñalosa más temprano pudo pulsar la opinión del magisterio venezolano sobre este tema. En efecto, el presidente del Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial, Orlando Pérez, considera que el nuevo diseño curricular aplicado por el Ejecutivo Nacional busca la unificación y la integralidad de los estudiantes en el país. La propuesta curricular, que es solamente una parte de la construcción de un sistema educativo, en este instante es más necesario que nunca. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, se ha dado la tarea de elaborar una metodología para hacer la propuesta curricular, que es el fondo y no la forma, que es lo que nos discuten. Se hizo una consulta a 7 millones de personas, donde estuvo la iglesia, donde estuvo las escuelas privadas, donde estuvo la sociedad civil, las organizaciones de padres y representantes, estuvieron los estudiantes y estuvimos los profesionales de la educación. En esa consulta hay un conjunto de indicadores que expresa dónde puede ser la parte medular de la transformación. Y el Gobierno Nacional en el año 2016 ha expresado que la transformación para pasar de una economía rentista a una economía productiva es necesaria la transformación general, no solamente desde el punto de vista económico, sino también de su sistema educativo. Hay una construcción de la propuesta educativa que arranca con la escuela bolivariana en lo que tiene que ver con la integración de todas las áreas del saber. O sea, el saber no se puede fragmentar. Yo no soy especialista en biología o en química o en física. Soy un ciudadano que debe tener una formación integral en el contexto de lo que es la geografía de mi país, la cultura, la historia y la realidad en los términos históricos que realmente se expresaron. Es necesario visualizar, por ejemplo, en idiomas, que es uno de los más cuestionados, podríamos decir, es necesario que los venezolanos solamente sepamos inglés, o que los venezolanos también sepamos chino, por ejemplo. No podemos negar hoy la importancia de China en el mundo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político. Ingresado a Venezuela al Mercosur, es necesario que sepamos portugués, por ejemplo. Pérez descartó además que este nuevo diseño curricular tenga algún impacto desfavorable en la especialización de la carrera educativa. Son los aportes que podemos hacer y con ello los invitamos a seguir disfrutando de Reporte Estelar y también a participar a través de las redes sociales. Gracias, Carlos, por tu aporte. Y también dentro de esta transformación del currículo escolar se ha hablado mucho de lo que es la colección bicentenaria y la ideologización de lo que es la historia de Venezuela. Usted, como asesor de FENASOPADRES, ¿qué opina sobre este material? Esa es otra de las improvisaciones que hay en esta transformación curricular. Normalmente usted hace el currículum y después hace los programas y los contenidos. Aquí se hizo al revés, o sea, se hace el currículum y como era un cascarón vacío, entonces teníamos desde hace 3 años la colección bicentenaria. Esa colección bicentenaria nosotros la vemos que en muchos zonas educativas la han puesto como obligatoria y prohíben que haya otro libro que no sea la colección bicentenaria. Se estudió tanto en la Universidad Central como en la Católica, como en la UPEL, y el resultado, estudios independientes también, y el resultado es que esa es una colección propagandística que distorsiona la historia, que inclusive malpone a un sector de la sociedad con otro, y que tiene una cantidad de propaganda política
inmersa dentro de esa colección que no está a la vista, pero cuando los expertos la analizan se dan cuenta que está ahí. Ese informe de esa colección nosotros inclusive lo denunciamos en las Naciones Unidas y lo denunciamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y de ahí salieron pronunciamientos que obviamente pues, el gobierno no ha tomado en cuenta porque es de una comisión extranjera. Pero sin embargo, esa colección es la que más daño le está haciendo a los muchachos porque en los colegios oficiales esa colección es de uso obligatorio, en cambio que en los colegios privados tienen un abanico mucho mayor de conocimiento. Entonces está discriminando a unos muchachos sobre otros. Estos están recibiendo una educación más amplia, como dice la Constitución, que respeta todas las corrientes del pensamiento, y estas están, de acuerdo al plan de la patria, llevando hacia un pensamiento único. Incluso algunas aulas o algunas instituciones educativas imparten 44 horas de clase y otras 34. ¿Por qué esta diferencia, esta discriminación? Es otra discriminación que está contemplada en el derecho a la educación. La única razón por qué hay escuelas que van a dictar 44 horas y otras van a dictar 34 horas, o sea que va a haber un grupo de muchachos que van a estar en desmejora con respecto a otros, es solamente por la cantidad de aulas. Como no tienen aulas suficientes, lo pueden hacer, y la Constitución establece que usted tiene que ir a los organismos internacionales a solicitar dinero para construir esas aulas. Ahora, rápidamente nos queda poco tiempo para despedir el programa, pero ¿qué acciones legales pueden emprender los padres y maestros que no estén de acuerdo con la implementación de este currículo escolar? Mira, acciones legales las están estudiando los abogados en realidad. Hay una cantidad de aspectos que se pueden manejar ahí porque la resolución tiene muchos aspectos contradictorios. Pero estas cosas nosotros nunca las hemos manejado desde el punto de vista legal, aunque cumplimos con la legalidad, pero en este momento estamos haciendo, desde hace ya 2 meses, asambleas en todo el país. O sea, otras organizaciones que trabajan en educación nos están ayudando, y estamos haciendo asambleas donde preparamos activistas y donde le informamos a la población en qué consiste esto y cuál es la improvisación y el daño que le pueden hacer a sus ¿Redes sociales entonces para las personas que quieran participar en estas asambleas educativas? Mire, tenemos excubitus, @excubitusdhe, y tenemos la página web también, www.excubitusdhe.org. También en las redes de FENASOPADRES, @FENASOPADRES, pueden obtener información. Hacer su participación. Nosotros no queremos despedir el programa de hoy sin compartir algunos de sus comentarios rápidamente. El señor Saúl Jiménez escribe: incapacidad para resolver el problema de fondo, carencia del 70% de docentes en el área científica, reforma currículo en la etiqueta del día de hoy. También Yesenia Serrano escribe: aún no ha visto los fundamentos teóricos en que se basaron para esa transformación curricular. Nosotros lamentablemente ya tenemos que despedir nuestro programa del día de hoy, agradecidos siempre con ustedes por su participación y sus comentarios. Nos despedimos por la noche de hoy. Gracias por habernos acompañado una vez más acá en Reporte Estelar.